La zona central de nuestro país fue colonizada particularmente y principalmente por los españoles. A ellos debemos nuestra forma de vida y también, por supuesto, nuestras típicas edificaciones. Todos sabemos que hay construcciones que se salen de la norma y que respondieron a gustos y necesidades de una época en particular. Acompáñenme a descubrir los secretos ocultos en estas edificaciones en Construcciones con Historia. Nos dirigimos ahora a la ciudad de Linares, específicamente hacia el Templo Corazón de María, templo que se comenzó a construir en 1896 por la Congregación de los Claretianos y se culminó aproximadamente en 1905. La iglesia Corazón de María comenzó a ser construida el día 15 de noviembre de 1896, cuando se colocó la primera piedra del templo. El inicio de la edificación se debió a los padres Antonio Dalman y Gumersindo Villaguer, de la Orden de los Claretianos. La comunidad de Linares, que en aquellos tiempos bordeaba los 10.000 habitantes, solicitó a esta orden religiosa se viniera a establecer en la ciudad. Para ello, dispuso de unos terrenos donados a la iglesia por la señora Dolores Ferrada. Los materiales empleados para esta imponente estructura en esa época fueron madera, destacando principalmente pilares de pino oregón y también madera de álamo, ladrillo, como ustedes pueden observar. Los números de esta imponente construcción son 69 metros de fondo, 22 metros de alto y 27 metros de ancho. La inspiración del estilo ocupado en la iglesia Corazón de María de Linares vino de Europa. A inicios del tercer milenio, en el centro del viejo continente, se desarrolló un estilo arquitectónico para la construcción de templos que logró romper con lo establecido hasta ese momento. El estilo gótico permitió proezas arquitectónicas impensadas, las que se imaginaban en la búsqueda de acercarse un poco más a Dios. La iglesia Corazón de María representa un claro ejemplo de un estilo de transición entre el románico y el gótico. El gran referente de la iglesia Corazón de María, pese a no encajar exactamente con su estilo, es la Catedral de Notre Dame en París. Guardando las proporciones, existen varias similitudes entre ambos templos. A pesar de que Notre Dame es una catedral, por lo que presenta la característica planta en cruz, las similitudes en la fachada con la iglesia Corazón de María de Linares saltan a la vista. Ambas tienen dos torres ubicadas en los costados del frente y en medio un ápice o punta triangular dedicada a la Virgen María, coronada por una figura de la Santa, frente al gran vitral o roseta circular del frente. Todo esto complementado con numerosos arcos ojivales que enmarcan puertas y ventanas. Luego del impactante terremoto del 27 de febrero del año 2010 en nuestro país, esta iglesia sufrió muchos daños. Pero indagando en la historia, no es primera vez que este templo tiene que reponerse a las fuerzas de la naturaleza. El 24 de enero de 1939, una vez más, la tierra sacudió la zona central del país. Tras este terremoto, el templo, que en ese entonces contaba con 34 años, resultó seriamente dañado. En la parte superior, la fachada y las torres quedaron peligrosamente averiadas. A pesar de todo, las partes esenciales continuaban firmes. Una de las consecuencias del terremoto del 39 en la iglesia fue la modificación de las torres, las que fueron reducidas en altura, pues tenían, hasta ese entonces, un tamaño más alto. A
fines de la década del 40 fueron rehechas, esta vez utilizando hormigón armado. Al comparar los daños producidos por el terremoto de 1939 y el 27 de febrero del 2010 en esta importante construcción, hay un patrón que se repite. Para eso hemos contactado a José Mosqueira. Él es arquitecto y nos entregará información que será valiosamente importante. José, ¿cómo estás? Bien, Leonardo. Demasiado grande, la infraestructura. ¿Es para la época que se construyó? Mira, en los años, estamos hablando del año 1895 y que se terminó en 1906. Sí, efectivamente era bastante grande, de hecho fue la primera iglesia más grande de acá de Linares, porque la catedral fue posterior. Por lo tanto, en ese tiempo, el construir esta iglesia convocó a gran parte de la comunidad linarense, ¿cierto?, de principios del siglo pasado. Y como tú ves, o sea, aquí la construcción, como dijéramos, el traer todos los elementos que forman parte de la iglesia fue bastante relevante para esa época. Incluso si se construyera en estos momentos sería muy relevante, como por ejemplo los altares que tiene la iglesia. La parte inferior de los altares, la base, es de mármol de Carrara, lo trajeron de Italia, ¿cierto? ¿De Italia? De Italia, sí. De hecho, en ese tiempo llegó al puerto de Valparaíso, llegaron, y los trajeron en carreta. Cuéntame otra cosa, los vitrales se ven bastante llamativos, ¿no es cierto? Me imagino que tampoco fueron hechos en Chile en esa época. No fueron hechos. Los vitrales vienen de una fábrica belga, ¿cierto? Mandaron los vitrales, se armaron acá el tema de la posición en que llevaban. Lo más importante que tiene que ver con una iglesia, ¿cierto?, que era de transición entre el románico y el gótico. ¿Ya? Porque ese es el estilo de la iglesia. Mira, el estilo, lo que pasa es que... Eso como una mezcla. Es una mezcla, porque la transición entre el siglo XII y el siglo XIII fue la transición del estilo románico al estilo gótico. Pero esta iglesia no alcanzó a ser ni gótica y tampoco es románica. Es como un estilo de transición, es medio ecléctico porque toma diferentes estilos, pero sí es lo que se le llama románico ojival, ¿ya? Que es cuando el románico, que tenía cierto los arcos, que era una semicircunferencia, se empiezan a transformar en estos arcos ojivales. Sí se sabe que cada uno de estos pilares, ¿cierto?, que están revestidos en ladrillo, ¿cierto?, y con yeso. ¿No son solamente de ladrillo? No. En el interior los pilares pino oregón. Toda esta es una estructura... Hay un pilar de pino oregón. De pino oregón. Revestimiento de ladrillo. Exacto, y después viene el enlucido, ¿cierto? Claro, que le da la forma. Y las curvas que tiene el pilar tienen que ver con las nervaduras, que era característico de la arquitectura gótica, que eran los arcos, las bóvedas nervadas. El románico era como para protegerse, ¿cierto?, de los peligros, porque en ese tiempo había mucha guerra, ¿ya? Pero después, cuando llega el gótico, la idea era que Dios bajara a la tierra y el hombre también subiera y estuviera más en contacto con Dios. Entonces, por eso se buscó que las iglesias crecieran. Los daños de esta parroquia se remontan también a terremotos anteriores, sí. 28, 39. Sí. ¿Tienes tu antecedente? ¿Qué pasó en esa época? Mira, y también qué pasó con su reconstrucción. Mira, el primer terremoto que sufrió algo de daño el corazón de María fue el terremoto del año 28. Y después en el año 39, el terremoto que vino en el 39, sufrieron más daño. Y efectivamente, igual que ahora, cierto que estamos hablando cerca de un siglo, las mismas torres fueron las que sufrieron. Y esas torres, según registro, en este terremoto, ¿cierto?, en el 39, se viraron alrededor de 25 centímetros en dirección sur-oeste. ¿Ya? Y las torres se mantuvieron más o menos 9 años
¿cierto? Así en mal estado, hasta que en el año 48, ¿cierto? Se define botar, derribar, demoler las torres. Se demolieron y en el mismo año 48, que era el furor del hormigón armado en Chile, ya se está empezando a utilizar bastante el tema del hormigón armado, es la materialidad, y por eso el remate de las dos torres y de la nave principal, pero en la fachada, ¿cierto? Tú la ves que la única parte donde cambia material es todo de hormigón armado. En estos momentos sabemos que la iglesia resultó bastante dañada producto del terremoto del febrero del 2010. ¿Tiene que ver mucho con a lo mejor una mala reconstrucción? Lo que se reforzó fueron el tema de las torres. Eso fue lo que se construyó, lo demás no tuvo mayores daños. Este terremoto fue el que ocasionó los mayores daños en la Iglesia Corazón de María. Perfecto. De hecho, el tema de las torres y el ábside, ¿cierto? Que es la parte posterior, que ese también sufrió bastante daño. Bien, José, te agradecemos tu gentileza. Me imagino que todos hemos aprendido un poquito más de la historia y de la parte arquitectónica de este importante monumento. Muchas gracias y un gusto. Igualmente un gusto, y siempre estar dispuesto a todo lo que pueda servir para restaurar. O sea, yo creo que este tipo de programas o documentales, ¿cierto?, sirven para que la gente tome conciencia y podamos tener apoyo para la reconstrucción de la iglesia. Así que encantado. Afortunadamente, este monumento histórico nacional ha resistido todos los terremotos a través de su siglo de existencia. Y también un plan de restauración está en marcha. Esta gran obra arquitectónica ha sido fruto de la inspiración y el sacrificio de la comunidad de Linares de fines del siglo XIX, lo que ha permitido que a lo largo del tiempo se transforme en una construcción con historia.